Seguimos con esta serie Fortalecidos y lo que queremos es realmente poder entender cómo Dios trabaja en nuestras vidas y nos guía a través de su palabra para ser las personas que Él espera. Y es por eso esta serie que tiene que ver con la armadura de Dios, Efesios capítulo 6, donde vamos a estar basándonos. Hoy va a ser el versículo 16 específicamente, y vamos a estar tomando una recopilación de lo que ha sido estas ya 5 semanas de predicaciones en cuanto a esta serie. Déjame trato de explicar hoy en cuanto a la serie. La serie de Fortalecidos tiene como fin enfocar nuestras vidas no en los problemas que vivimos día a día, sino en la vestimenta que nos ayuda, a poder salir adelante en el mundo que vivimos. Y la idea de esta serie es ayudarnos a cada uno de nosotros, ya sea que estés en casa o aquí presencial, a cada uno de nosotros a poder entender que vivimos en el día malo, que no es algo que vamos a cambiar, estamos esperando que Cristo venga por su pueblo y que dentro de este tiempo nos toca vestirnos de la armadura de Dios para poder salir adelante. Nos toca tomar de la armadura para transformar nuestras vidas y nuestro entorno. Buscamos que la iglesia comprenda la realidad de la guerra espiritual, identifique correctamente a su verdadero enemigo y establezca el fundamento correcto, Cristo Jesús en sus vidas. Aprender a depender de Cristo Jesús. Históricamente, Efesios fue escrito por el apóstol Pablo, encarcelado en Roma. Se dice que por ahí fue escrito por ahí del año 60-62 después de Cristo, y la idea de Pablo era establecer al cristiano en cuanto a sus bases, ayudarle a entender esa transformación que hubo en él. Capítulo 1 al capítulo 3 habla de esa transformación, de que somos hijos de Dios, que estamos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Capítulo 4 al capítulo 6, versículo 9, nos especifica la manera de comportarnos como cristianos. Te habla de cómo ser ese esposo, cómo ser esa esposa, cómo educar a nuestros hijos, cómo guiar nuestras vidas. Y luego del capítulo 6, versículo 10 al versículo 20 nos da la armadura para poder cumplir todo esto. Y es de lo que estamos hablando a través de esta serie, la armadura, y espero que cada uno de nosotros pueda ponerla en práctica en su vida. ¿Cuál es la clave de esta serie? Lo que dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El contexto te da por lo demás. En pocas palabras, es importante para poder cumplir lo anterior que tomemos de la armadura de Dios para poder resistir en el tiempo que vivimos. Que podamos tomar la armadura de Dios para transformarnos. Y hay algunas cosas interesantes que tienen que ver con el fortalecer nuestra vida. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Déjame te llevo rápidamente por lo que ha sido esta serie. Hablamos primeramente de prepararnos para la batalla, y fue el inicio, el entender que vivimos una guerra espiritual, y así lo dice Efesios, vivimos una guerra espiritual, y que dentro de esa guerra espiritual tenemos que tomar las bases bíblicas para transformar nuestra vida. Déjame te doy el primer aspecto de todo esto. Hay que aceptar nuestra propia responsabilidad. Cuando tú quieres ganar la batalla espiritual, necesitas entender que tú eres responsable de tus decisiones y tu manera de vivir. ¿Me estoy explicando, amén? Dice, vestíos de la armadura. No dice que te pongan los pañales como un niño chiquito, es vestíos. Toma la armadura tú mismo, vístetela de tal manera que puedas transformar tu vida. Pocas palabras, tomar la armadura es la convicción en nuestras vidas para poder hacer las cosas como Dios dice. Entonces yo quiero decirte lo siguiente: antes de tomar la armadura, tú y yo necesitamos entender que somos responsables de nuestra vida. Somos responsables de tomar la armadura, somos responsables de vivir conforme a la palabra de Dios.
Hoy en día queremos culpar a todo mundo del por qué no nos acercamos a la iglesia. Decía en el primer servicio, muchos llegan, es que yo no quiero estar en un lugar donde hay hipócritas. Y yo siempre digo, ¿qué huele? La verdad es que todos estamos en el mismo barco, vivimos en un mundo de pecado, luchando día a día, y necesitamos realmente entender que nos toca a nosotros tomar la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Hay algunos que llegan a casa y empieza el marido, la esposa, los hijos, uy, no, que mucha iglesia. Pues vienes a trabajar, vienes a transformarte, es un proceso que va paso a paso. Es interesante que la Biblia dice que vamos de gloria en gloria. Quiero decirte, prepararte es entender que tú eres responsable de vestir esa armadura. Es confrontar al verdadero enemigo. Y déjame te digo, el enemigo no es la persona que te hace salir de quicio. El enemigo se llama el diablo, que ha puesto a esa persona ahí para recordarte la gracia de Dios. Y yo quiero que entiendas, de verdad, cuando es una lucha constante, entiende que es la gracia de Dios la que te mantiene, y es la gracia de Dios la que te tiene en donde estás, y necesitas aprender a confrontar el verdadero enemigo. Resiste con estabilidad. Me encanta cómo dice, hay que mantenerse firme, hay que estar estable, no moverse, no cambiar. Déjame te digo el gran problema del cristianismo. Hoy en día se quiere vivir por emociones. Estoy animado, sirvo a Dios. Estoy medio animado, medio sirvo a Dios. No estoy animado, no sirvo a Dios. Entonces empiezo a hacer mi vida cristiana fuera de la armadura de Dios, porque ahora depende de cómo me siento. Y déjame trato de explicar esto. La armadura uno se la pone porque está en la guerra. Yo me imagino que algunos de esos soldados que estaban en la guerra con armadura, pues a veces no tenían ganas de estar ahí, querían estar en otro lugar, pero era parte importante de su vida, era su trabajo. Tú y yo como hijos de Dios estamos llamados a la obra de Dios y necesitamos de la armadura para poder resistir en este tiempo, mantenernos estables, para luego posicionar nuestras bases. Y lo voy a decir así: la primera cosa que Dios establece dentro de lo que es la armadura, ni siquiera es algo de lo que tú ves aquí. Lo primero que establece es ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Pocas palabras, si tú comparas eso con Pedro, es ceñir tu mente con la palabra de Dios. Ceñir tu mente de tal manera que sea la palabra de Dios quien rige tu vida. Y para eso tú necesitas de una relación con Dios al aceptar a Cristo en tu corazón y empezar esa nueva vida a través del Espíritu Santo, quien va a guiar tu espíritu para poder ser guiado conforme a la palabra de Dios. Pocas palabras, para poder tomar la armadura que es física, la que tú ves, primero tenían que ceñirse los lomos. ¿Para qué? Para poder poner la coraza ganchada a ello, porque dicen que pesaba un promedio de 30 kilos. Entonces, para ir a la guerra necesitaban tenerla ganchada en esa parte. En nuestro caso, hablando espiritualmente, Dios habla de los lomos de nuestro entendimiento, los lomos de la palabra de Dios, estar en una misma mente, como dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, de tal manera que ahora podamos tomar la coraza y poder tomar cada pieza de la armadura para poder resistir el día malo. Hay que posicionar nuestra base en la palabra de Dios, hermanos. Nuestra base no es lo que opina el vecino, no es lo que opina el amigo, no es lo que opinas tú en lo personal o un servidor en lo personal. Nuestra base tiene que ser la palabra de Dios, y es lo que nos une, es lo que nos hace ser una familia espiritual, una misma mente, un mismo sentir. Y quiero decirte esto: la palabra de Dios es la que tiene que tener la última palabra en tu vida. Es la que debe de regir cómo vivir cada momento de tu vida, no el ánimo. Y déjame te digo, muchos hoy en día han vivido del ánimo, y el ánimo no te lleva a nada. Son decisiones. Comprender que Dios trabaja a través de su Espíritu en tu vida cuando tú le permites que Él trabaje.
es estar dispuesto a hacer las cosas que Dios nos pide en nuestra propia vida para que Dios pueda transformarnos. Hay que posicionarnos en lo que es la palabra de Dios para luego proteger nuestro corazón. Hablamos de la coraza de justicia. La coraza era la parte que cubría los órganos vitales, cubría el corazón. Y es interesante cuando tú estudias lo que es el corazón. Dentro de la palabra de Dios, el corazón lo describe como nuestra alma, nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y yo sé que la mayoría dirá, es un simple músculo, pero es interesante que ese corazón tiene neurotransmisores que van conectados a nuestro cerebro. Que mucha de la información de nuestro cerebro es lo que hace que nuestro corazón funcione más rápido, más tranquilo. Cuando tú permites que la palabra de Dios tome el control en tu vida y sea lo que te alimenta constantemente, vas a poder proteger tu corazón. Vas a poder proteger las intenciones de tu corazón para poder resistir en el día malo. Cuando te llenas de la palabra de Dios y vienen los momentos donde tienes que tomar decisiones, vas a poder establecer los principios bíblicos por dejar que sea Dios quien alimenta tu corazón. Luego hay que participar de la gracia, aceptar la salvación de Cristo y activar nuestro servicio a Cristo. Estuvimos hablando de calzar el apresto del Evangelio de la paz. Y déjame trato de explicar, es preparar nuestra vida a través del Evangelio de tal manera que lo podemos ofrecer a otros. ¿Me estoy explicando, amén? Es preparar nuestra vida a través del Evangelio para poder ofrecerlo a otros. A veces escucho, es que fulanito es de tal manera. Hey, enfócate en ti. Prepara tu corazón y tu mente para ser guiado por Dios de tal manera que le puedas enseñar a fulanito cómo es la verdadera vida cristiana. Y que no son solo tus palabras, sino tus hechos los que lo demuestran. Quiero que entiendas, y de verdad es muy interesante cuando se está hablando del cristiano hoy en día. Porque el cristiano hoy en día, según Apocalipsis, es mediocre, y perdón que lo diga así, pero el cristiano hoy en día es mediocre, vive conforme a la Odisea, está pensando en sus propias necesidades y no en el reino de Dios, está pensando en lo que él quiere, y es bien sencillo, escucha la oración, y la oración normalmente tiene que ver con nuestras propias necesidades. ¿Cuántas veces has llegado delante de Dios a decirle, Señor, ayúdame a ser la persona que tú esperas de mí? Señor, ayúdame a poderle mostrar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos a través de mi vida cómo realmente tengo que llevarlos a ti. ¿Cuándo has orado a Dios diciendo, Señor, ayúdame a que la gente a mi alrededor pueda conocer de ti a través de mi vida? La mayoría de los cristianos hoy en día estamos orando, Dios, dame, 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 dame. Y Dios no está peleado con que pidas. Pero entiende algo, al final del día nuestra vida es para honrarle a Él. Deberíamos de pensar en el reino de Dios. El tiempo de la iglesia, en el tiempo de la Odisea, es una iglesia que piensa que es rica y luego escucha de Dios que dice, no entiendes que es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ni Paquita cantó de esas, hermanos. De verdad, quiero que lo entiendas. A veces hay que regresar a las bases y volver a entender lo que Dios quiere hacer en tu vida. Volver a creer en la gracia de Dios, aceptar la salvación de Cristo por gracia, en vez de pensar que eres el cristiano que Cristo necesita. Déjame te digo, Cristo no necesita a nadie. Cristo por gracia te ha dado de su salvación y sacrificó su vida por ti, aún sabiendo tus pecados y tus errores. Y lo que Él espera es que tomes de esa salvación de tal manera que te la apropies y la vivas y puedas mostrarle a otros, no solo por lo que hablas, por lo que vives diariamente como cristiano, de tal manera que se pueda mostrar quién es Cristo Jesús
y puedas guiar a la gente por tu testimonio para llegar al mensaje de hoy. Hay que persuadir nuestra humanidad. Es interesante que ahora vamos a hablar del escudo, el escudo de la fe. Déjame trato de explicar. Esto es simplemente una ilustración. Cuando tú estudias la palabra escudo dentro de Efesios, que en el Nuevo Testamento es la única vez que se escribe ese escudo, esa palabra escudo es la única vez que menciona el Nuevo Testamento, todas las demás veces en el Antiguo Testamento, habla de un escudo que cubre un promedio de 1,25 de alto por 75 de ancho. Me estoy explicando, no esta cosa que tenemos aquí pequeña. Simple y sencillamente, si ponías escudo no ibas a ver nada, entonces no podía mostrarte cada una de las demás piezas. Pero quiero que lo entiendas, era un escudo grande que su función era proteger no solo al soldado que lo traía, sino al unirse cada uno de los soldados hombro a hombro, proteger a todo el equipo que estaba en la guerra. ¿Me estoy explicando? Déjame trato de mostrarlo a través de lo que va a salir ahí en pantalla y espero se esté viendo, pero déjame trato de explicarlo. Era el hecho de unirse de tal manera que cuando llegaban los dardos de fuego cayeran en ello y fueran tirados. Ahora es interesante que dicen, según los historiadores de armaduras, que cuando el soldado romano iba a la guerra metía el escudo en agua para que estuviera mojado y cuando cayera no se prendiera. Tú comparas agua con la palabra de Dios y tiene que ver pues literalmente con ello, la palabra, cuadro doctrinal de la palabra de Dios. Pocas palabras, el escudo lleva como parte fundamental la palabra y lo vamos a ver en un momento más. Lo que te quiero tratar de decir es, tú y yo necesitamos fortalecernos aprendiendo a despojar nuestra humanidad y empezando a pensar como Cristo y permitiendo que sea Cristo Jesús quien guía nuestras vidas. Somos fortalecidos cuando nos vestimos de la armadura de Dios al tomar el escudo de la fe. Hoy en día la fe es tan vulnerable, el mundo nos hace pensar que son más importantes nuestros derechos y deseos que lo que Dios quiere de nosotros, por lo cual muchos ponen su fe fuera de Dios. Fortalecer nuestra vida es poner la fe en el verdadero escudo, Dios, el verdadero Dios poderoso que puede transformar tu vida y la vida de la gente de tu alrededor y tu familia. Y déjame trato de explicar, hermanos, vivimos tiempos donde de verdad nos hacen pensar que todo tiene que ver con nuestros derechos. ¿Es en serio? O sea, Dios es la base de todo, hermanos. Todo es por medio de Él y para Él. Amén. Yo quiero decirte esto. Fortalecer tu vida es tomar el escudo de la fe de tal manera que transforma tu vida, que te ayuda a que cuando vienen esos dardos de fuego, tú puedes resistir y puedes seguir adelante. Y para eso lo vamos a ver a través de dos principios. Hay que definir la personalidad del escudo, de quién se habla en cuanto al escudo en la palabra de Dios, y luego determinar la verdadera fe. Porque muchos podemos decir, yo tengo fe en Dios, y luego hoy en día dices, tengo fe en Dios a mi manera. ¿De verdad hay una manera distinta a la de Dios? Dios es Dios, hermanos. Él es soberano. Él establece los principios de la fe para ser guiados por Él. Y no es la religiosidad, déjame te digo. Hoy en día todo lo queremos meter a lo religioso. Hoy en día queremos marcar todo en cuanto a cómo pensamos nosotros que debe de ser. No es lo que tú pienses o lo que yo piense, es lo que Dios dice en su palabra, lo que hace la diferencia en nuestras vidas. No se trata de la manera de pensar, se trata de lo que Dios establece en su palabra, lo que hace que cada uno de nosotros podamos ser distintos y podamos entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Efesios 6:16, y ahí disculpen por error en pantalla, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué te está diciendo?
no solamente apagarás algunos, sino todos los dardos de fuego cuando tú estás dispuesto a tomar el escudo de la fe que te va a proteger en el día malo. La fe es el escudo que transforma la manera de caminar en este mundo. Y yo quiero decirte esto, la verdadera fe está en Dios. No es tu trabajo, porque el día que Dios quiere no lo tienes. No es tu familia, porque aún el día que Dios quiere no la tienes. No es tu vida, porque el día que Dios te llame, estás frente a Él. Es Dios, y es la fe en Dios lo que va a hacer la diferencia. No se trata de qué tan bueno eres, se trata de lo que Dios quiere hacer a través de ti, lo que va a hacer la diferencia. Hay que fortalecernos primeramente definiendo la personalidad del escudo. Es interesante cuando tú estudias escudo en la palabra de Dios, porque aunque dentro del contexto del pasaje dice el escudo de la fe, tú necesitas realmente entender desde dónde viene esta palabra. Y yo quisiera llevarte más adelante y quisiera que pudieras entenderlo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Iniciaremos con entender la personalidad del escudo. Vivimos un tiempo donde el mundo busca que nos olvidemos de la clave para poder salir adelante, y esa clave era, es y será Dios, la base del escudo que transforma la vida del ser humano. El escudo de Dios ya ha llegado a nuestras vidas por gracia, por medio del sacrificio de Cristo, pero se activa y se apropia dinámicamente en nuestra experiencia diaria a través de la fe. Algo que se ocupa alimentar y fortalecer diariamente. Cuando estamos hablando del escudo de la fe, tenemos que entender algunos principios. Primeramente, tiene que ver con Dios. No tiene que ver con la fe en cualquier otra cosa, sino con Dios. No en tu persona, sino fe en Dios. Y es esa fe en Dios lo que va a transformar tu vida. Todo se trata por medio de Él y para Él. Se trata de poder llegar a Dios de tal manera que Él guíe nuestras vidas. Y te quiero llevar a la primera mención que está en Génesis capítulo 15, versículo 1. Una de las reglas del estudio bíblico es esta, la primera mención. Dios establece patrones a través de su palabra y cada uno de nosotros podemos aprender de ello. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Ahora, déjame te doy el contexto de lo que está pasando. Lo que está pasando, Abraham acaba de regresar de derrotar a la coalición de los 4 reyes de Mesopotamia para rescatar a Lot. Génesis 14 habla de esto. Humanamente Abraham se encontraba bajo el terror del contraataque y la venganza militar de imperios colosales. En esa condición de vulnerabilidad extrema, Dios no le entrega un objeto físico o de metal, se revela y le dice: yo soy tu escudo. La fe bíblica no es la creencia en una doctrina o la fuerza mental de un pensamiento positivo. La fe es la confianza depositada en la persona de Dios, colocada en nuestra mente para poder ser guiados por Él. La fe viene a través del Espíritu Santo cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, que te va a ir guiando y ayudando a entender lo que Dios quiere de tu vida. Entonces déjame trato de explicar. Lo que está pasando con Abraham es que en un momento de crisis, después de una gran batalla, Dios le dice: tranquilo, no temas, yo soy ese escudo, yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar. Y es interesante cuando vas a la segunda mención en cuanto a esto, porque te ayuda a entenderlo también. Dice la Biblia en Deuteronomio 33, 29, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro? Déjame trato de explicar, hermanos.
El verdadero escudo de la fe se basa en la personalidad de Dios. En el Antiguo Testamento el escudo es Dios mismo. Tiene que ver con su verdad. Este escudo es perfecto, eterno e indestructible. Dios ya ha provisto su protección absoluta a favor del cristiano, y el escudo ha llegado por la gracia y el sacrificio de Cristo Jesús a tu vida. El escudo que nos entregó no es nuestra pequeña capacidad de creer, no es la fe que nosotros decimos tener, es la fe que Dios te otorga. Dice la palabra de Dios que somos salvos por gracia, pero esa gracia viene por medio de la fe. Y aún dice, esto ni siquiera es tuyo, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y yo quiero llevarte a esto: la vida cristiana no es religión. Y si tú quieres vivir bajo las leyes y la religión, tú vas a vivir frustrado y vas a vivir cayendo y cayendo y cayendo. Porque la vida cristiana tiene que ver con alimentar tu espíritu de tal manera que sea Dios quien mueve tu vida. Que de verdad tu escudo no es lo que tú piensas o crees, sino lo que Dios está haciendo en ti. Tú dices, ¿dónde comienzo? Empieza recibiendo a Cristo en tu corazón, reconociendo que ocupas de su gracia porque eres un pecador. Amén. Porque somos pecadores realmente y necesitamos de su gracia para luego recibir a Cristo en nuestro corazón y empezar esa nueva vida en Cristo, para ahora poder empezar a vivir de la fe que Dios establece para nuestras vidas. Yo te quiero llevar a este punto: cuando el orgullo es más grande que nuestra fe en Dios, se pierde la protección. Hermanos, ¿sabes qué es lo que se interpone a la fe? Una palabra que afecta tanto al ser humano: orgullo. Orgullo. Que nos hace pensar que nosotros podemos tener mejor control que Dios. Y nosotros queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas. Te voy a dar algunos ejemplos. ¿Cuántos de aquí son casados? Nadie quiere levantar la mano y dice, me va a llover, mejor no. Déjame te hago esta pregunta. ¿Vives conforme a lo que Dios te pide dentro de tu matrimonio? Déjame lo llevo así. Hombre, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fe es creer que si yo lo hago como Dios pide, Dios hace una unidad en mi matrimonio. ¿Me estoy explicando? ¿Amén? Nos cuesta decirlo, pero amén. Eso es fe. Fe es creer que esas palabras que Dios escribió o Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en Efesios, cobran vida cuando nosotros hacemos las cosas que Dios pide. Amén. Entonces déjame te digo algo. Antes de empezar a quererlo hacer a tu manera, regresa al instructivo. Regresa a la palabra de Dios. Mujer, Dios te dice, respeta a tu marido. Yo quiero hacerte esta pregunta. Dice, respétalo cuando anda buena onda, o simplemente dice, respétalo. Respétalo. Fe es creer que si yo cumplo con este principio, Dios va a trabajar mi matrimonio. Amén. Amén. De aquí no nos vamos hasta que me digas amén. Ya está encerrado, no se crean. Quiero decirte esto, hermanos. Fe es empezar a creer un poquito lo que Dios dice. No solo leerlo y decir, ay, está bien padre la Biblia. No, hombre, Dios, ¿cómo dice que me ama? Sí, dice que te ama. Y es tanto su amor que quiere que le obedezcas. Es tanto su amor que quiere que estés dispuesto a vivir para Él. Déjame, te llevo algo más. Cada uno de nosotros somos hijos y aprovecho para felicitar a todos por el Día del Padre. Felicidades a todos los papás. Para que no se me escape ninguno. Próxima semana tenemos un evento donde la idea es pasar un buen tiempo aquí como iglesia en una rica comida, una discada, donde vamos a festejar y agradecer a Dios por la vida de cada uno de ustedes padres. He escuchado en redes sociales que digan, oye, es que ¿por qué celebras el Día del Padre? Pues
porque quiero. Porque simple y sencillamente Dios me dio de su gracia para ser papá y poder mostrar el amor de Dios a mis hijos y la disciplina, que es la parte que más me gusta a mis hijos. Dios me dio esa oportunidad, ¿por qué no agradecerle a Dios? Que si es en un evento que lo celebra el mundo, que no lo celebra el mundo, la verdad es que Dios no me da una fecha como tal para celebrarlo. Gloria a Dios que puedo estar aquí diciendo felicidades a cada papá, pero déjame trato de explicar esto. Cuando queremos juzgar días como este, estamos juzgando conforme a ley, no conforme a gracia. ¿Me explico? Y yo sé que a lo mejor alguno dice, espérame pastor, busquen la Biblia. Y de verdad, toma realmente la palabra de Dios para vivirla, para que sea real, para que entiendas que hay una necesidad de Dios en tu vida, para que se transforme en el escudo que transforma tu vida. ¿Sabes por qué tanto joven se empieza a alejar de Dios? Porque queremos vivir de reglas, en vez de trabajar su corazón. Déjame te hago esta pregunta. ¿No dice la Biblia que el corazón es malo en el hombre desde su juventud? Entonces empieza a trabajar el corazón de tus hijos, no las cosas buenas o malas que hagan, porque vas a vivir frustrado. Si creyeras en la palabra de Dios, invertirías en su corazón, no en lo que hacen o no hacen. Invertirías en que ese corazón puede estar vivo delante de Dios. Invertirías porque conozca la salvación de Cristo y que Dios pueda vivir en él de tal manera que trabaje en su vida y se convierta en ese escudo. ¿Te has dado cuenta de otra cosa que hoy en día sucede? Muchos jóvenes cayendo en depresión. ¿Te has dado cuenta de ello? ¿Sí? ¿Soy el único que lee noticias? ¿Soy el único que ve estadísticas? Déjame te digo, es interesante que muchos jóvenes caen en depresión. Yo quiero decirte esto, papá, mamá, empecemos a cuidar el corazón de nuestros hijos. Y quiero darte algunos tips, y no estoy diciendo que soy el experto, vivo en la educación de mis hijos día a día. Mi propósito es que amen a Dios, y para mí eso es lo principal. Número uno, que aprendan a amar a Dios más que a su propio padre, porque si aman a Dios me van a amar a mí. Número dos, si aman a Dios lo van a obedecer, y por obedecer a Dios me van a obedecer a mí. ¿Me estoy explicando? Ese es mi propósito. Número tres, me interesa no solamente que salgan adelante en su vida diaria y que tengan una carrera, una maestría, un doctorado, qué sé yo. Me interesa que sean esos hombres que amen tanto a Dios, que entiendan que Dios tiene un plan perfecto para sus vidas y que cerca de Dios lo pueden encontrar. ¿Sabes por qué? Porque va a ser su escudo emocional. Va a ser su escudo físico, va a ser su escudo en la toma de decisiones cuando viene la tentación de las drogas, cuando viene la tentación del sexo, cuando vienen las tentaciones que te alejan, cuando vienen las tentaciones de cosas que no son correctas. Ahora, no estoy diciendo que el sexo sea malo dentro del matrimonio, aclaro. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. ¿Qué te importa? Te importa el corazón de ese joven, de esa señorita, que puedas educarle y guiar su corazón a ser obediente a Dios para que pueda transformarse. Cuando el orgullo es más grande que nuestra fe en Dios, se pierde la protección. Déjame, te llevo a 2 Samuel 1:21. Dentro del contexto, acaba de morir Saúl. Ok, no me voy a meter mucho a la historia, pero acaba de morir Saúl. Y 2 Samuel 1:21 está en un lamento David y dice: montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes. Y luego escucha bien, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Ahora, yo te quiero llevar algo. Para los que han tomado Discipulado 2, aceite, cuadro del Espíritu Santo, amén. ¿Sabes lo que está diciendo? Aunque Saúl era el ungido, fue separado
simple y sencillamente por su desobediencia. Yo quiero llevarlo a nuestra vida. En el Nuevo Testamento tú aceptas a Cristo en tu corazón y no hay nada que te separe del amor de Dios. Tú eres salvo y eres salvo por su gracia. Tú no puedes pagarlo, es por gracia de Dios. Aceptas a Cristo y es una relación con Él de padre a hijo. Y te puedes rebelar ante Él y lo único que vas a tener es consecuencias. ¿Me estoy explicando? Hoy en día hay un peleadero en que si eres salvo y si se pierde la salvación y no se pierde la salvación. Es bien sencillo, vamos a verlo desde la humanidad. ¿Tú dejas de ser el hijo de tu padre porque te peleas con tu papá? Si hoy te peleaste con tu papá, ¿dejas de ser el hijo de tu padre? Sigue siéndolo y te puedes ir al otro lado del mundo y sigue siéndolo. ¿Me estoy explicando? Ahora, eso tiene consecuencias. Mis hijos se pelean conmigo y van a tener sus consecuencias. ¿Me estoy explicando? Déjame te digo, cuando tú recibes a Cristo, tú tienes salvación, pero ese ungimiento del Espíritu Santo para levantarte día a día con una convicción y fe de servir a Dios se apaga. Tú empiezas a alejarte en el corazón. Y yo quiero explicar, tu orgullo puede destruir tanto tu fe que te haga no hacer las cosas correctamente. Tu orgullo puede lastimar tanto tu fe que de verdad terminas haciéndolo a tu manera. ¿Quieres un ejemplo? En tu matrimonio Dios te dice, ama a tu esposa, y tú dices, ay, otra vez es Día del Padre, déjame descansar, ¿verdad? Pero Dios dice, ama a tu esposa. Por orgullo no lo haces, porque tú dices, no, es que yo pienso que es mejor como yo digo. Y Dios dice, como yo digo. Ámala y cree en el escudo que Dios va a hacer en tu matrimonio. Dios te dice a ti, mujer, respeta y podrás tener el escudo. A los hijos Dios les dice, honra a tu padre y a tu madre y podrás tener el escudo de Dios trabajando en tu vida. No nada más físicamente, emocionalmente. Dios protege toda el área. 1 Tesalonicenses 5:23 establece que somos espíritu, alma y cuerpo. Como cristiano, ¿por qué el desánimo y el ánimo? Y como dice Santiago, andas como olas del mar para arriba y para abajo, por tu orgullo. Porque no has cedido ese orgullo a Dios para que sea la fe quien te mueve creyendo en las promesas de Dios. Y porque lo quieres manejar como tú piensas que es mejor, aun cuando sabes lo que Dios dice. Es simplemente eso. Cuando el orgullo es más grande que nuestra fe en Dios, se pierde esa protección. Mismo Saúl lo vivió. Ahora, piensa lo siguiente. Saúl terminó alejado totalmente, hermanos. Buscando a divinas, muriendo de la manera menos heroica posible. Yo quiero llevarlo a tu vida. ¿Cómo poder vivir con el escudo de la fe? Empezando a reconocer las áreas con las que batallas. No delante de un ser humano. Tú no ocupas venir a confesar con un ser humano. Delante de Dios para decir, esta es mi lucha. Este es mi orgullo con el que yo batallo. Aquí es donde no me gusta ceder, me cuesta. En mi matrimonio, en mi familia, con mis hijos, con mis padres, con mi pastor, con mi discipulador, con mi líder. Este es el área con la que yo batallo. Este es el área, Señor, donde el orgullo no me deja. ¿Por qué? Porque mientras que yo no reconozca que ese orgullo es pecado, jamás podré avanzar y tomar realmente la fe para que Dios haga grandes cosas. Amén. Yo quiero preguntarte, ¿cuál área es la que hoy tendrías que decir, Señor, tómala? Yo necesito tomar de tu escudo, yo necesito creer en tus promesas. La base del escudo
es reconocer que solo Dios tiene el poder de guiar y cuidar nuestras vidas. Salmos capítulo 3, te quiero llevar, y dentro del contexto, es David en un momento crítico. David está pasando un momento crítico, acaba de tomar el reino su hijo, lo están persiguiendo para matarlo. Entonces yo no sé si alcanzas a entender todo esto, pero ¿cuántos de aquí son papás? Déjame, te doy el contexto a ver si te identificas. El contexto: en la huida de David ante Absalón, su mayor peligro no era solo físico, sino el colapso de su salud mental debido a la traición de su hijo. Dentro del contexto, Absalón está tomando el reino, aún está abusando de sus mujeres frente a todo un pueblo, quitando toda la autoridad a David. Imagínate el sentir emocional de ese hombre. No nada más es la persecución. ¿Sabes? Dentro de ese contexto, Salmo 3, de hecho si tú lees, no todos coinciden, pero en esta ocasión sí, si tú lees ahí en tu Biblia, ahí va a decir que es el momento donde va huyendo de su hijo. Y dice el 3:3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que me levanta mi cabeza. Versículo 5, sigue aún diciendo que aún con todo lo que vivía, él podía estar en paz y podía dormir en paz. Quiero que entiendas algo: el escudo de la fe es más grande y más fuerte de lo que tú y yo podemos resistir. Y Dios hoy quiere que tú puedas entender que hay algo que es mucho mejor que tu pensamiento, y es entender que es Dios quien quiere guiar tu vida para luego determinar la verdadera fe. Ya entendimos que la personalidad del escudo tiene que ver con Dios, que es Dios quien me sostiene, me protege, que es Dios quien me guía, que es un escudo que cubre toda mi vida y que quiere llevarme a cumplir con las promesas de Dios. Pero también tenemos que determinar la verdadera fe. Tenemos que entender cómo realmente tomar la fe. Y vamos a ir a los conceptos más básicos que podemos llevar. Vamos a primeramente entender qué es la fe. Y todos hemos escuchado en la Biblia, si has leído alguna vez la Biblia, Hebreos 11:1. Amén. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la sustancia espiritual que da solidez real y objetiva, certeza, a nuestras esperanzas futuras, actuando como el argumento legal irrevocable, convicción, de la realidad que nos hace encontrar la gracia y dirección de Dios. Si un soldado romano intentaba levantar un pesado escudo de 10 kilos en promedio, dicen que es lo que pesaba, le era difícil no tener una buena tracción. Y déjame te llevo a esto, tú dices, ¿qué tiene que ver? Bueno, es que el calzado se necesita para poder sostener el escudo. Cuando tú te olvidas de la gracia de Dios y el sacrificio de Cristo Jesús y piensas que solo se trata de pasar tiempo en la palabra y de creer y creer en tus fuerzas, lo único que vas a hacer es caerte. Necesitas tomar de la gracia de Dios para poder resistir el día malo, para poder vivir con la fe, que es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Te llevo a entenderlo de esta forma. No es solo decir que tienes fe en Dios, es tener la fe para reconocer que eres pecador o pecadora y necesitas de su salvación y sacrificio en la cruz para transformar tu vida y resistir en tu andar con Dios. En el Nuevo Testamento, después del sacrificio de Cristo, nuestra fe en Dios se establece en reconocerle como nuestro Salvador y Señor. Es pues la fe, la certeza, es la convicción, es el creer que lo que Dios dice es verdad, que la salvación que Él ofrece es verdad, que lo que Él quiere hacer en tu vida es verdad,
Y esto viene a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien redarguye, y es interesante porque certeza y redarguir usan la misma palabra griega para poderlo entender. Cuando tú vas allá a Timoteo y habla de redarguir, que la palabra de Dios redarguye en nuestro corazón. Te quiero decir esto, hermanos. El escudo de la fe es Dios, y se toma cuando tú entiendes lo que Él quiere hacer en tu vida, cuando tú crees en sus promesas. Cristo es la expresión exacta de la esencia misma, real, objetiva e indestructible de Dios. Cristo es la base de todo, hermanos, como cristianos. Mientras que en el Antiguo Testamento fe se pronunciaba como fortaleza, como firmeza, tú lo puedes ver por ejemplo Habacuc 2:4, en el Nuevo Testamento tiene que ver con certeza. Y van de la mano, porque cuando tú te mantienes con la certeza de lo que Dios quiere hacer, tú vas a mantenerte firme en el día malo, tú vas a poder soportar. Nuestra constancia y estabilidad no depende de emociones, sino de mantener intacta nuestra fe. Nuestra constancia, hermanos, como cristianos, no se trata del pensamiento positivo o negativo, se trata de una decisión. Vivo en la gracia de Dios cada momento de mi vida. Entiendo que Él pagó mis pecados y que ahora le pertenezco, que Él pagó con su sangre y por eso estoy cerca de Él, que ese escudo de la fe transforma nuestras vidas para guiarnos conforme a la palabra de Dios. La fe no es ciega ni oscurece el entendimiento. Es la evidencia legal, interna y sobrenatural que el Espíritu Santo implanta en la conciencia del cristiano. La fe va más allá que el simplemente hecho de decir creo en Dios. Es reconocerlo como tu Señor y Salvador. Es reconocerlo como el que estuvo dispuesto a pagar tus pecados. Ahora, ¿de dónde proviene la fe? Bueno, es interesante y me imagino que algunos lo han leído, Romanos 10:17. Dice, así que la fe es ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Yo quiero llevarte a esto. La fe no es una facultad psicológica generada por el intelecto humano o el pensamiento positivo. Es un regalo divino inmerecido por la gracia de Dios. ¿Quieres aumentar tu fe? Empieza a pasar tiempo en la palabra de Dios. ¿Quieres aumentar tu fe? Empieza a creer en las promesas de Dios. ¿Quieres aumentar tu fe? Toma ese libro como un instructivo que dirige tu vida en cada momento. No nada más cuando traes ganas, en cada momento. Yo quiero llevarte a esto. Y de verdad, cada uno de nosotros necesitamos ver ese libro llamado Biblia como el instructivo que guía nuestras vidas en cada momento. En tu relación matrimonial, en tu relación de padres a hijos, de hijos a padres, en tu relación aún con Dios, en tu relación con los hermanos en la iglesia. Necesitas establecer la palabra de Dios como la guía de tu vida. Porque yo quiero decirte lo siguiente, puedes pasar mucho tiempo leyendo la Biblia, pero mientras que no estés dispuesto a cumplirla, es un libro más. ¿Me estoy explicando? Tú puedes pasar mucho tiempo en la Biblia, pero mientras que no estés dispuesto a cumplirla, es un libro más. Y por eso quiero decirte lo siguiente, empieza a cumplir lo que sabes que Dios sí pide de ti. Empieza a ser fiel con lo que sí conoces. Empieza a cumplir de tal manera que Dios trabaje en tu vida. ¿Sabes en qué se nota nuestra fe? En el amor. Dice Gálatas 5:6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión. En pocas palabras, ni gentiles ni judíos, sino la fe que obra por el amor.
Ahora tú compara esto con 1 Corintios 8:1, dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero y luego aquí viene este punto: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Cuando tú tomas la palabra de Dios como solo conocimiento, tú te vas a sentir el cristiano soñado, aunque no valgas nada, y perdón por las palabras, pero es la realidad. Cuando tomas el conocimiento y lo pones en práctica con el amor, es cuando se empieza a notar la fe. Cuando entiendes que Dios te dio el conocimiento para poder mostrar a otros lo que Dios quiere de sus vidas. Cuando empiezas a entender que esa persona en el trabajo ocupa escuchar quién es Cristo Jesús, que esa persona en la escuela ocupa escuchar quién es Cristo Jesús. Cuando empiezas a entender que tu vida necesita vivir conforme a lo que Dios establece, porque es el escudo de protección que va a guiarte en cada área de tu vida. Ahí es cuando las cosas empiezan a cambiar. La verdadera fe en Dios por medio de Cristo se muestra de manera externa por medio del fruto del Espíritu. Es interesante Gálatas 5, 22 y 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y todavía dice: contra tales cosas no hay ley. ¿Sabes lo que te está diciendo? Cuando tú estás dispuesto a tomar la palabra, no solo como conocimiento, sino como algo que pones en práctica, Dios empieza a desarrollar lo que ya te entregó, el fruto del Espíritu. Cuando tú recibiste a Cristo, el fruto fue entregado, por eso dice singular. No dice los frutos: amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No lo dice así, dice el fruto, singular. El fruto singular del Espíritu Santo te fue entregado al recibir a Cristo, y ahora es Cristo Jesús quien necesita tomar el control a través del Espíritu Santo para que puedas vivir el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando tú cedes con Dios tu vida, Él empieza a trabajar. Mientras que sigas con el orgullo y sigas queriendo decir cómo hacer las cosas, seguirás luchando en tus propias fuerzas. El verdadero escudo de la fe está en la palabra de Dios. Se desarrolla por la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo trabaja en ti. La fe no es un mecanismo de supervivencia, hermanos. Es la victoria consumada de Cristo, asimilada personalmente para vencer las presiones del enemigo. La fe es entender que Cristo ya pagó y que ahora vivimos por su gracia. La fe es creer que sus promesas son verdaderas y que un día estaremos frente a Él en la eternidad. La fe es creer que somos de paso y un día estaremos con Él. La fe es prepararnos en esta tierra para poder un día reinar con Cristo Jesús en la eternidad. La fe es entender que el matrimonio que Dios te dio y que tú decidiste tener es para honrarlo a Él. Que el noviazgo que Dios te dio o el noviazgo que decidiste tener es para honrarlo a Él. Que la familia que Dios te permitió tener es para honrarlo a Él. Que tu vida diariamente es para honrarle a Él. Que ese escudo de protección viene cuando tú tomas de la fe de Dios para creer en sus promesas y empezarlas a vivir desde el día de hoy. Portar el escudo de la fe es estar dispuesto a ser la persona que Dios espera, haciendo lo que Él nos pide hacer. Eso es tener el escudo, hermanos. Es estar dispuesto a ser la persona que Dios espera, haciendo lo que Él nos pide hacer. Mira, yo no sé cuáles sean tus batallas o tus luchas. Yo no sé cuál sea la gran guerra de orgullo que puedes vivir. Lo que sí sé es que Dios quiere ser tu escudo. Y no nomás el escudo físico, el escudo emocional, el escudo espiritual. Y Él solo te pide algo: que entiendas que necesitas de su gracia, reconociendo tu pecado,
y cediendo a vivir a lo que sabes que Dios quiere de ti. Porque cada uno de nosotros conocemos qué área Dios está trabajando en nuestras vidas. Entonces empieza a ceder, empieza a decir: Dios, aquí voy, doy el paso que me toca, quito el orgullo para hacer lo que tú pides de mí. Empieza a caminar hacia donde Dios te pide y creer en las grandes maravillas que Dios puede hacer a través de tu vida, que ese escudo es verdadero y Dios lo quiere entregar a ti. ¿Qué necesitas? Empezar a quitar el orgullo y permitir que Dios trabaje. Empezar a creer que Dios es un Dios poderoso, que quiere perfeccionarte para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice Efesios: a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. De eso se trata, hermanos, de estar dispuesto a ceder a Dios cada día un paso más para que Dios pueda ir trabajando en tu vida, para que Dios pueda convertirse en ese escudo que transforma tu familia, tu matrimonio, tu ministerio. Y eres tú quien decide. Vamos a orar. Señor Padre, gracias por tu palabra. Y Señor, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias luchas y hoy estamos delante de ti, Dios, agarrándonos de tu gracia, pidiendo, Dios, de tu misericordia, entendiendo, Dios, que tenemos que ceder día a día a ti, viviendo tu palabra, siendo las personas que tú esperas. Que ese escudo eres tú, Dios, en nuestras vidas a través de Cristo y su sacrificio. Yo te quiero pedir por cada persona que está aquí y aún cada familia, Dios, cada matrimonio, que hoy, Dios, podamos entregarte nuestras cargas. Quizás ese orgullo con el que luchamos que no nos deja ceder a ser las personas que tú quieres de nosotros. Que seas tú quien nos guía, Padre. Y así como estás con ojos cerrados, yo solo quiero invitarte a algo. Ahí en tu lugar, a solas, tú con Dios. Será el momento de ceder y reconocer delante de Dios el cambio que tú necesitas. Quizás es simple regresar a la palabra, a ceñir los lomos de tu mente para poder tomar del escudo de la fe. A lo mejor va más allá, a lo mejor estás en la palabra, pero se ha convertido en un libro, no en un instructivo, y has dejado de obedecerle. Y tu paso ahora es decir: Señor, yo empiezo a cumplir lo que yo sé que tú pides de mí. Yo empiezo a ser el marido, yo empiezo a ser la esposa, yo empiezo a ser el hijo o la hija que tú esperas de mí. Yo empiezo a ser ese ministro que tú esperas de mí, ese líder dentro de la iglesia que tú pides de mí. Esa persona que tú deseas que yo sea. Esa persona que un día se comprometió contigo, Dios, para hacer un plan específico. La mejor va más allá. Y es el hecho de reconocer el pecado con el que batallas y entregarlo a Dios. Ahí tú en lo oculto, ahí tú con Dios a solas, y empezar a avanzar nuevamente en tu fe. Quiero invitarte a orar, ahí en tu lugar, lo que yo termino esta oración. Señor, tú conoces nuestros corazones, no hay nada oculto, Padre. Y estamos delante de ti reconociendo nuestras faltas. Queremos tomar de esta vestimenta de la armadura. Queremos poder tomar este escudo de la fe, Dios. Y así como decíamos en un canto pasado, aumentar nuestra fe día a día, Dios, creciendo, confiando en ti, sabiendo que tú eres el Dios poderoso que puede transformar nuestras vidas, Padre. Yo te quiero pedir por cada persona, Dios, y aún por esta congregación, Dios, que seas tú quien nos guía, Dios, para día a día
poder tomar de esta fe, Dios, y poder ir más lejos alcanzando el mundo para ti, Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.